Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. El calzado espiritual del cristiano. Pero el Evangelio de Cristo nunca se ideó para acomodar los deseos carnales. No atrae a la gente con honores y placeres mundanos. Si Cristo hubiera satisfecho unos pocos deseos, aunque ello significara prometer menos en el mundo venidero, habrían acogido la noticia los que prefieren las anécdotas masculladas de un borracho antes que el mismo mensaje celestial. Pregunto, ¿qué hará Dios entonces con esta época degenerada en que vivimos? Me temo que un juicio terrible. Si se rechaza tan maravilloso evangelio, la tragedia no puede tardar. Dios viene a los hombres porque quiere. Entonces, ¿por qué quedarse donde no es bienvenido? Cuando no hay nadie que compre su género, o son pocos los que lo hacen, es hora de que el mercader junte sus cosas y se vaya. ¿No vemos cómo sangran los hombres de los fieles mensajeros de Cristo bajo los reproches y ataques lanzados contra ellos? Las verdades preciosas del Evangelio están casi cubiertas por el barro de los errores y blasfemias que las mentes corrompidas, pagadas por el diablo mismo, han traído a la cara de Cristo y de su buena noticia. Pregunto, ¿dónde está el valiente que frene las lenguas viles para que dejen de vomitar veneno contra el Señor Jesucristo? Cuando se opone a alguno, es tan débil que los enemigos de Cristo se envalentonan. La justicia se esparce tan livianamente como las gotas de rocío sobre el fuego, que en realidad aumenta la llama de la ira de ellos en lugar de apagarla. Pero bendito sea nuestro Dios. Hay un remanente de cristianos que creen y saben que Cristo es precioso, que abrazan gozosos su evangelio y lloran en secreto por el desprecio de los profanos. Si no quedara algún creyente vencedor entre nosotros, la crisis sería mucho más desesperada de lo que es. Si estos cristianos no se hubieran aferrado a los pies de Cristo todos estos años, rogándole con fuerza que se quedara con ellos, su presencia se habría marchado hace tiempo. Aún así, hay consideraciones de la actitud mundana hacia el Evangelio de Cristo que nos hace preguntarnos qué hará Dios ahora. Primero, solamente un remanente abraza el Evangelio. Si se pusiera a votación, pregunto, ¿no decidirían a millares deshacerse de Cristo y su Evangelio? La historia misma profetiza el futuro de esta gran probabilidad. Cada vez que Dios se ha retirado de un pueblo, ha habido unos pocos santos mezclados con los impíos. Sardis contaba con varios que no habían manchado sus vestidos, pero aún así se le quitó el candelero. Lo único que aquellas personas tuvieron fue una promesa para sí mismas. Andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas.
Apocalipsis capítulo 3, versículo 4. Pero no se prometió protección alguna para toda la iglesia. Dios puede derribar una casa a la vez que proporciona seguridad para los santos que se encuentran dentro. Unas pocas voces se ahogan fácilmente entre los gritos de la muchedumbre y una docena de copas de vino apenas se perciben en un barril entero. Así, a veces, un remanente de cristianos poco puede hacer para salvar a los millones de desgraciados incrédulos que los rodean. Cuando la enfermedad controla un cuerpo débil, la naturaleza se esfuerza al máximo, pero no puede sanarlo. Tal vez sus mejores esfuerzos solo consigan prolongarle un poco la vida. Unos pocos santos encerrados en una época de malvados que desprecian a Cristo pueden obtener una prórroga del juicio, pero si los mismos incrédulos no deciden cambiar, inevitablemente llegará la ruina. Segundo, la mayor parte de la cristiandad se compone de discípulos viejos, no de recién convertidos. La matriz del Evangelio ha sido cerrada para no alumbrar almas mediante una sólida obra de conversión. Por supuesto que si se cuentan los que se bautizan a sí mismos en nuevas emociones religiosas, con buenas intenciones y sanas opiniones, hay muchos cristianos. Pero en esta época de profesiones de fe marchitas y una práctica de santidad aún más débil, cuesta encontrar a un verdadero converso. Naturalmente que Dios se complace en traer de vez en cuando dolores de parto a nuestra iglesia para que sus despreciados siervos tengan el sello divino que confirma su ministerio y así frenar el ardiente ultraje al Evangelio. Pero su escasez es un aviso solemne a la nación. Al ver un árbol antiguamente cargado de frutos que ahora produce unas pocas manzanas de vez en cuando en contadas ramas, damos por sentado que el árbol se está muriendo. Por su fecundidad, Lea pensaba que Jacob se uniría más a ella. Por el contrario, ¿no abandonará Dios al pueblo que se ha vuelto estéril bajo su abundante cobertura de gracia? El Señor mismo lo promete. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Jeremías capítulo 6, versículo 8. Cuando los entierros superan los nacimientos, se está perdiendo la batalla. Hay una triste lista de nombres que se dan de baja cada día. Pero ¿dónde están los que nacen en Dios? Si los buenos se van y los que quedan van de mal en peor, tenemos razones para temer que Dios esté limpiando el campo para dar paso al juicio. Tercero, hay divisiones en el pueblo de Dios. Las contenciones siempre evidencian problemas. Cristo nos da la luz del Evangelio para alumbrar nuestro camino y trabajo, no nuestras riñas y disputas. No debemos sorprendernos entonces si Él decide apagar y terminarlo todo. Si la tempestad contra la iglesia hiciera que todos los creyentes remaran en la misma dirección, como aquella en Galilea hizo con los primeros discípulos, cabría esperar que Jesús se acercara con misericordia para llevarnos a buen puerto. Pero cuando tiramos el remo y empezamos a pelearnos en la barca mientras ruge el viento, tenemos más probabilidades de ahuyentar a Jesús que de invitarle a entrar. Entonces corremos más peligro de hundirnos que de salvar la embarcación. Exhortación a los incrédulos y los creyentes. A los incrédulos: convéncete de recibir el mensaje del Evangelio con fe en el corazón. Es la mejor noticia que puedes enviar al cielo como acción de gracias por la buena noticia de Cristo. El anuncio de haber abrazado a Jesucristo será tan bueno para el cielo como el mensaje de la salvación en Él
lo fue para ti. Habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Lucas capítulo 15, versículo 7. Los ángeles que aclamaron la llegada de Cristo al mundo no se quedarán mudos cuando lo recibas en tu corazón, porque para eso vino. El Hijo de Dios descendió cuando vino a la tierra, pero ahora asciende. Su venida fue un acto de humillación, pero tu salvación es su exaltación. El trono más alto de Dios es el alma del creyente. Podemos comprender el regocijo del cielo por la salvación al ver el gozo que ésta le proporcionó a Cristo en la tierra. Tenía que ser una gran noticia para hacer sonreír al varón de dolores. Isaías capítulo 53, versículo 3. Leemos que cuando los discípulos que fueron enviados a predicar el Evangelio volvieron con noticias de la victoria, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Lucas capítulo 10, versículo 21. De todos los años de su vida, fue en ese momento cuando Cristo expresó su gozo. El cuidado del Espíritu Santo, al hacer constar este pasaje, nos dice lo mucho que le importa a Cristo la salvación de las almas. Entonces, si queremos darle una buena noticia, debe ser la de la autoridad de su Evangelio en nuestros corazones. Esto hizo a Cristo regocijarse en medio de sus dolores aquí en la tierra, y ahora en el cielo le alegrará aún más, ya que todos sus sufrimientos han sido sanados, han quedado atrás y desaparecido.